Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarle aquí desde Códice Informativo para el programa de análisis y profundización Códice Político. Como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, le tendremos la información más importante de la semana, de lo que se viene sobre todo, pero también de lo que ha sucedido, ¿no? Vamos a hablar a profundidad con la intención de debatir, de discutir y de sacar algunas conclusiones, pero sobre todo de que usted tenga la oportunidad de conocer estos temas a fondo. Mi nombre es Víctor Pernalete y hoy estaremos hablando desde la Universidad Autónoma de Querétaro, y los asuntos que tienen que ver con las muy posibles huelgas o la muy posible huelga que va a haber a partir del día de mañana. Hasta también vamos a hablar del caso de Uber y Cabify, que nos ha mantenido en vilo a los queretanos. Estamos con toda la intención, seguro todos los queretanos, de contar con servicios, pues tanto el taxi tradicional como el ahora llamado taxi ejecutivo, pero todavía hace falta que se llegue a un acuerdo. Y sobre el tema de Gonzalo Contreras Rincón, que es el que nos va a ocupar en este primer bloque. Para ello me acompaña también el día de hoy mi compañero y amigo Alejandro Nieto. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio de Códice Informativo. Bueno, Alex y todos nuestros radioescuchas, esta semana, el día de hoy, sacamos una información importante que tiene que ver con un joven de origen queretano. Él vivía en Guadalajara hace unos años, pero él es de origen queretano. Él se llama Gonzalo Contreras Rincón y este joven estuvo en España hace algunos años. Bueno, está en España en este momento, se fue hace algunos años después de haber estudiado la carrera de Relaciones Internacionales, incluso la terminó allá en España, y ya estando allá, bueno, pues se casó, tenía toda la intención de hacer una vida por allá, y para ello se buscó pues un negocio, ¿no? Y este negocio era el de importación y exportación de diversos productos que, bueno, iban desde, me parece que tenían la intención de importar allá tequila, vino, aceite de oliva. Así es, y querían exportar desde España a México aceite de oliva. En fin, la idea era estar llevando y trayendo diversos productos. Y bueno, uno de los primeros embarques que hizo Alex fue de mármol de México a España, porque le salía más barato comprarlo aquí, exportarlo y que venderlo en España, y todavía le sacaba él pues una buena tajada, ¿no? El problema fue cómo llegó. Así es, pues algo que no debe ser sorpresa, puesto que ya se han registrado en casos recientes, pues casos de mexicanos que viajan al extranjero, concretamente Sudamérica, donde llegan y resulta que en la mercancía trae algún tipo de sustancia ilegal, droga, donde se les acusa, cuando pues uno viaja con la confianza de que trae sus cosas o exporta, en este caso, material sabiendo que estaba exportándolo legalmente. Y oh sorpresa, se encuentran con el hallazgo de droga allá en España, y sin más ni más, pues lo primero que hacen es detener a la persona y por ahí hasta atropellar sus derechos sin que antes se haya una investigación, y hasta posteriormente, pues luego viene usted disculpe, como dicen ya después de que termine toda la investigación. En el caso de este joven de origen queretano, pues como bien comentas, él buscó hacer toda una vida, estaba teniendo éxito con
con la exportación, porque él precisamente estudió comercio exterior, cuando se le cruza pues esta situación, y es fecha que sigue actualmente recluido allá en España tras un proceso, pues como mencionábamos en el portal, lleno de irregularidades. Y bueno, usted dirá por qué nos acordamos de este tema hoy a 3 años. A él lo sentenciaron a 9 años de prisión y esto fue hace 3 años, es decir, le faltan 6. ¿Por qué nos acordamos de esto ahorita? Esto tiene que ver con el caso de hace un par de semanas, un poquito más tal vez, de Humberto Moreira. Usted recordará que el exgobernador de Coahuila estuvo allá en España y llegando, la última vez él viajaba, iba y venía de España, llegando allá a España en su último viaje, lo detuvieron en Madrid por temas que tenían que ver con peculado y otra serie de irregularidades. Sin embargo, terminó saliendo porque no se le pudo comprobar el delito, pero algunos días después, y eso se fue a hacer, fue recientemente, se publicó por parte del periódico El País de España, que tiene una sección internacional muy vasta y que sobre todo cuenta con mucha atención hacia México. Pues se señaló que por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Embajada de México allá en España y del Consulado en particular de Madrid, se trabajó muy cerca del caso de Humberto Moreira con la intención de ayudarle a su liberación. Esto sería normal, considerando que de hecho una de las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores es ayudar a los mexicanos que caen en este tipo de situaciones en el extranjero. Sin embargo, hoy retomamos el tema de Gonzalo porque el consulado mexicano allá en España, desde hace 3 años y hasta acá, no lo había atendido. No atendió su caso, él tuvo un juicio plagado de irregularidades, se le sentenció y hasta hace pocos días el consulado mexicano no lo atendía. Así es, Víctor. Vamos a repasar un poquito cómo fue el juicio de Gonzalo. Pues mira, tras su detención fue recluido 1 año en la cárcel de Picassent, esto en Valencia, mientras se realizaba el proceso en su contra. Durante el juicio, la defensa de Gonzalo había solicitado 16 testimoniales que hablaran a su favor, incluso autoridades aduanales y portuarias que estaban en el momento de la llegada del contenedor, esto pues para presumir su inocencia. Sin embargo, relata la madre de Gonzalo que pues solo la dejaron hablar a ella un par de minutos, y de los 16 testimoniales que hablarían a su favor para obviamente evitar este proceso, pues argumentan que la justicia española no los dejó hablar. Luego por ahí hubo otras irregularidades con la defensa también, porque inicialmente fue representado por una abogada particular y fue en ese lapso cuando la Cancillería le ofreció un abogado de oficio, por lo que los familiares mejor pues prefirieron, Víctor, seguir con los servicios de la defensora. Posteriormente, ante la incapacidad para cubrir los gastos de la abogada, durante 8 meses se quedó sin defensor, hasta que uno de sus compañeros en la cárcel pues le recomendó otro abogado, que es quien lo ha representado hasta la fecha, para lo cual su familia pues ha tenido que desahogar más o menos 2,000 euros para pagar los honorarios de este abogado. Sí, esto sucedió hasta hace unos meses, cuando se retomó el contacto, digamos, ya con otro abogado. Imagínese usted lo que es vivir aquí, tener que pagar todo el tema legal allá en España, y se retomó el caso con otro abogado allá en España, y debido al tema de Moreira, el revuelo que se volvió a dar en este tema por la no acción del consulado mexicano en España, pues se buscó la manera de trabajar ahora sí directamente con el consulado, y por eso es que el 3 de marzo, es decir, el jueves, si no me equivoco, Alex, el jueves se va a llevar a cabo ya una acción por parte de abogados del consulado que van a apelar el tema de Gonzalo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, esto es importante porque esto podría devenir en la liberación de Gonzalo en próximos meses, no diría yo días ni semanas, podría ser incluso años, pero menos seguramente de lo que le queda de cumplida ya de sentencia. Y esto es muy importante hablar de ese tema, Alex, porque, por ejemplo, Gonzalo, tuvimos la oportunidad de hablar con su madre, Iliana, que vive aquí en Querétaro, y tenemos el reportaje en
códiceinformativo.com, nos comenta que la esposa, bueno, ahora ex esposa de Gonzalo, le pidió el divorcio, ¿no? Mientras él estaba en la cárcel, y este tema sin duda alguna destroza, ¿no?, la vida de las personas, destrozan los sueños de las personas. Gonzalo ha escrito cartas dirigidas al presidente Enrique Peña Nieto, dirigidas al consulado, y lo lamentable es que haya tenido que pasar lo de Moreira, que haya tenido que salir el tema en el país para que se volviera a tomar en cuenta el caso. Ya se había hablado de Gonzalo en años anteriores, pero no había sido suficiente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores tomara en cuenta. Y es precisamente este tipo de acciones, eso ya mi particular punto de vista, las que luego ponen en duda el trabajo de las instituciones. Imagínense qué va a pensar la población cuando alguien acusado pues de desvío de recursos, como el caso de Humberto Moreira, sale libre en cuestión de días, y este joven por 3 años con sus derechos atropellados y sin que lleve un juicio como corresponde, sigue todavía sufriendo para poder regresar a su país, para poder rehacer su vida, porque como bien comenta, se vio interrumpida por este hecho en diferentes aspectos, familiar, también me imagino que en lo económico también, porque pues como bien comentas, es un gasto que se está corriendo desde Querétaro, pues el tener esta situación legal allá en España. Y es justo, a mi punto de vista, lo que hace que luego las instituciones pierdan credibilidad ante los ciudadanos, y es esta situación la que va debilitando también el respeto que se les tiene en algunos casos, Víctor. Y a veces pensamos que este tipo de cosas solo suceden en México, ¿no? Que el sistema de justicia es fallido aquí, que esto solo pasa en este país y que los países de Europa y primer mundo no tienen ningunos problemas, pero la verdad es que sí pasa, como lo expresamos en el reportaje que está publicado hoy en Códice Informativo. El tema de Gonzalo tiene muchas irregularidades, empezando de cómo se encontraron las cosas, ¿no? Él recibe la carga pues de mármol, las cajas llenas de mármol, pero los sellos estaban rotos. Y de hecho él nunca tiene contacto con esta carga, porque al momento de que llega la misma ya a España, él estaba ocupado en otros temas y le pidió a su esposa que atendiera el recibimiento del paquete. Y fue su esposa la que fue, de hecho a su esposa en un primer momento también se le detuvo, y fue la esposa la que tuvo contacto. Gonzalo ni siquiera vio jamás en su vida ese paquete, esa carga que él importó allá a España, que venía ya rota y con las tablas de mármol también maltrechas y evidentemente llena de cocaína. Esta fue la droga que se le acusó de él llevar allá a España. Y todos estos hechos estaban ahí, sin embargo, no se le atendió a tiempo, ¿no? Y ahora, es positivo que el consulado tome en cuenta el caso, pero ya Gonzalo ha perdido 3 años de su vida. Así es, y bueno, y luego vienen todas estas recomendaciones que hacen las autoridades y todas estas situaciones de, bueno, en el peor de los casos dicen revisen su maleta. Ha pasado con una aerolínea en particular, es el caso que yo recuerdo particularmente de Avianca con los viajes a Sudamérica, donde pues uno viaja con toda la confianza. Sabemos que este caso de Gonzalo fue un tema de exportación, pero también hay que ver dónde está la seguridad aduanal, porque tú vas con toda la confianza de que llevas alguna mercancía a algún país de manera legal y resulta que tiene alguna droga, se te inculpa, y quién sabe ahora qué vendrá para Gonzalo. Esperemos que se lleve el juicio de manera transparente, que pueda, como bien comenta, salir en unos meses, toda vez que la Cancillería esté apoyando, y a partir de ahí habrá que también tomar un parteaguas para que casos como el de Gonzalo no se vuelvan a repetir con otros mexicanos que seguramente estarán pasando lo mismo en algunos otros países, y que pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en las respectivas cancillerías pues no han metido las manos al momento, Víctor. Sí, es importante tener esto en cuenta. Vamos a ir directamente a una entrevista con la senadora Marcela Torres Peinbert, del Partido Acción Nacional. Ella representa a Querétaro y precisamente nos va a hablar de este tema, porque la semana pasada se presentó por parte del PAN allá en el Senado de la República un punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores atienda este tema. Este punto de acuerdo, si no mal recuerdo, fue presentado directamente por la senadora queretana Marcela Torres, quien nos va a explicar, y le agradecemos mucho que esté con nosotros en Códice Político para platicar de este tema. Muy buenas noches, senadora. Mayor, el punto de acuerdo
Tenemos problemas, se escucha un poquito cortado el audio, vamos a tratar de recuperar bien la señal, nada más pediría ahí que nos ayuden a que ya se escuche bien para volver a platicar con la senadora. Les platico un poquito más de este punto de acuerdo. La idea es esa, que la Secretaría de Relaciones Exteriores se haga cargo de este tema, Alex, que es una obligación, ¿no?, del Estado mexicano adquirido a través de esta Secretaría de apoyar a todos los mexicanos que están en el extranjero. A tiempo, no 3 años después. Porque pasa lo contrario, cuando algún extranjero aquí en México pasa una situación similar, vemos el caso de Florence Cassés, los otros países se ve que abogan hasta el último por sus paisanos, y se debería pues de ver lo mismo por parte de las autoridades mexicanas, que como bien comentas es su obligación. Bueno, parece que ya tenemos en la línea a la senadora Marcela Torres, le agradecemos mucho. Senadora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Víctor, un gusto poder saludarte. ¿Qué tal, senadora? El gusto es mío. Nuestro interés es hablar sobre el tema de Gonzalo Contreras Rincón, Gonzalo Contreras Rincón, joven de origen queretano, quien está en España encarcelado desde hace 3 años, pero no había recibido atención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, así es. Nosotros nos enteramos del caso por el punto de acuerdo presentado por el parlamentario. Tiene que ver más pedir explicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores hoy no dejo, sino al revés, preferente para un expresidente del a nivel nacional, y no se da la misma atención a un ciudadano común, como es el caso de nuestro paisano. Senadora, se escuchó un poquito cortado, pero nos comentaba entonces que el tema se retomó luego de que a través de la Cancillería se apoyó el caso de Humberto Moreira, quien es un exgobernador del Partido Revolucionario Institucional, para que pudiese salir libre lo antes posible, como evidentemente al final del día sucedió, pero no se tuvo esta misma atención con un ciudadano común y corriente. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, Víctor. Muy bien, senadora. ¿Y qué viene ahora, no? ¿Está el punto de acuerdo? ¿Qué les ha respondido la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Ya comenzó el contacto con Gonzalo? ¿Qué les han dicho ahora ya con este punto de acuerdo? Realmente estamos esperando la comparecencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos teniendo problemas con la señal, lamentablemente no está llegando bien el audio de la senadora al teléfono. Nos comentaba, me parece que están esperando a que llegue que se dé la comparecencia por parte de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sería Claudia Ruiz Massieu, para que explique seguramente por qué no se le atendió a Gonzalo, ¿no? Son temas importantes. Seguramente esta secretaría ha atendido casos importantes. El de Humberto Moreira sería uno, que al final del día es mexicano y pues merece la atención como cualquier otro. También el caso de los mexicanos que murieron en Egipto, por ejemplo, con aquel fatídico bombardeo por parte del ejército egipcio allá en este país de África. Y se han atendido bien, pero es porque son temas mediáticos. Lamentablemente el de Gonzalo no lo fue hasta ahora y por eso no se le dio la atención. Y que bueno, también un punto positivo es que se lleve pues ese acuerdo desde el Senado también a debate, porque si no es alguna instancia, otra tiene que hacer que le tengan que corregir la plana a la Secretaria de Relaciones Exteriores. Pues deja mucho de claro, porque ella asumió este compromiso primero, como bien comentabas, con el reto de sacar adelante el tema de las personas mexicanas fallecidas allá en Egipto. Pero como y yo soy muy insistente en este tipo de casos, debe haber un sinfín de casos tal vez en otros países. Recordemos que incluso en años anteriores ha habido ejecuciones, por ahí recuerdo yo en Taiwán de mexicanos que se les acusa de también traficar droga. Yo recuerdo esos dos personas precisamente en Taiwán que fueron acusadas de narcotráfico y que fueron ejecutados,
y pues también ahí el trabajo de las autoridades mexicanas, hasta que, como bien comenta, se vuelve mediático, pero si no, ¿cuántos casos hay similares al de Gonzalo en otros países donde no se ha intervenido? Y peor aún, quién sabe si se tenga un monitoreo y un rastreo para poder identificarlos, y pues no solamente que sea por cuestión de los medios de comunicación que esté saliendo a la luz estos procesos que están enfrentando los paisanos alrededor del mundo, donde pues son pisoteados sus derechos, y donde, repito también, cuando otros extranjeros cometen algún delito similar aquí en México, incluso se les da hasta un tratamiento especial. Sí, es lamentable que esto haya sucedido así, sobre todo porque ya nadie le regresa el tiempo a Gonzalo, ¿no? A lo mejor ya con este punto de acuerdo, con la atención mediática que ha recibido, con el rebote que le tocó vivir con el tema de Moreira, porque a lo mejor si no hubiera pasado esto con Moreira, no nos habríamos percatado de su caso. Ya sabíamos, es un caso de hace 3 años, pero ya en su momento se había tratado y no estaba siendo mediático. Ahora es mediático debido a que sale este asunto con Moreira, del apoyo que recibió, apoyo especial que recibió por parte de la Cancillería. Pero bueno, aunque se logre ahorita y en unos meses él esté libre y esté de regreso en México y todo esto, pues ya nadie le regresa esos 3 años de vida que tenía. Esto es importante tomarlo en cuenta. Ya nadie le regresa eso. Él tenía una esposa en España. Digo, eso es un tema personal, pero evidentemente a partir de este suceso en su vida se divorcia. Y bueno, son temas muy lamentables que no creo que nadie quisiéramos estar ahí. Y aunque probablemente seguramente no tiene que ver la Secretaría de Relaciones Exteriores en por qué pasaron las cosas, sí pudo haber cambiado la situación habiéndolo atendido por lo menos desde un principio. Y también por ahí yo dejaría ver alguna situación de la percepción que se puede tener o no de la situación que vive el país, como nos perciban en otras partes del mundo. Sabemos que pasa en países europeos, en Estados Unidos, para no ir muy lejos, cuando alguna persona de origen islámico viaja, es revisado de pie a pa. Y en México también están documentados casos de personas que viajan y simplemente por el hecho de ser mexicano se les relaciona con el narcotráfico sin ser de esta manera, y apenas están llegando a otro país y se les busca también relacionarlos de alguna manera con este tipo de situaciones, desgraciadamente, porque en algunos países la imagen que se tiene no siendo así, como el caso de Gonzalo, que él buscaba hacer pues de su profesión y llevarla a cumplir metas personales, y ahora también pues se ve atropellado en sus derechos. Sí, bueno, ojalá que se resuelva pronto en su favor. Nadie le va a regresar lo que perdió, pero por lo menos se le puede garantizar que tenga un futuro. Ojalá que la Secretaría lo tome en cuenta ahora, y que también, como decías, haya también una investigación, porque parece que este tema se lleva a cabo por bandas organizadas. Hay quienes tienen la intención de hacer este daño, y parece que ellos no caen, ¿no? Solo cae el que está al final el último eslabón de la cadena, que lamentablemente siempre resulta ser el más débil. Vamos a ir a un corte. Antes que nada, comentar 2 cosas. Una, que le agradecemos a la senadora Marcela Torres que nos dio esta entrevista, aunque fue atropellada por cuestiones técnicas. Esta cuestión no se puede solucionar así tan fácil, pero le agradecemos mucho que nos haya dado su tiempo. Y también decir que en el portal de Códice hay toda un seguimiento el día de hoy del tema de Gonzalo Contreras. También hay una entrevista con Miguel Nava Alvarado, el defensor de los queretanos, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, quien además de tener este cargo, que hoy en día le da, digamos, una posición para opinar al respecto, también en cuanto a su experiencia, él fue agregado de la Procuraduría General de la República en España, en Europa en general, y tiene experiencia en temas de penales allá en Europa. Y bueno, pues él nos platicó ahí de su experiencia y todo, y cómo debió haberse manejado el tema de Gonzalo. Es interesante esta entrevista, está en Códice Informativo para que la revisen junto a toda la información de Gonzalo Contreras Rincón. Por ejemplo, le comento que nos decía Miguel Nava en la entrevista que muchos mexicanos prefieren quedarse en España a cumplir sus sentencias, porque allá las condiciones de readaptación social son mejores, los dejan salir. De hecho, a Gonzalo lo han dejado salir varias veces de la cárcel por unos días para estar con su familia y todo eso, cosas que no suceden aquí. Así que con todo y todo,
hay temas que se pueden rescatar de la justicia española que deberíamos tomar en cuenta aquí en México. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se está poniendo caliente el tema ya, hay algunas noticias nuevas. Va a estar saliendo minuto a minuto temas de la UAC hasta el día de mañana. Casi con seguridad vamos a ver huelga, pero habrá que esperar al minuto 0. Vamos y regresamos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Querétaro, conócelo y apasionate. Cascada El Chuveje. En el municipio serrano de Pinal de Amoles podemos encontrar una belleza natural, la Cascada del Chuveje. Es una de las cascadas más grandes del estado de Querétaro, en medio de un cañón de paredes cubiertas por musgo y helechos. Cuenta con una altura aproximada de 35 metros y más de 1 metro de ancho. El senderismo, acampar y observar aves son algunas de las actividades que los visitantes a este sitio pueden realizar. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Bien, estamos de regreso aquí en Códice Político. Yo soy Víctor Pernalete. Hablábamos con Alejandro Nieto aquí a mi lado hace rato del tema de Gonzalo Contreras Rincón. Él es un joven queretano que está detenido desde hace 3 años en España. Cumple una sentencia de 9 años por supuesto narcotráfico, por haber importado placas de mármol allá a España, pero que venían con cocaína, cosa que él señala es falsa, o al menos no tenía la responsabilidad de la presencia de esta cocaína, y es un tema que hoy traemos especial en Códice Informativo, con un seguimiento pormenorizado, con varias áreas de gobierno en Querétaro, con una entrevista con su mamá Iliana, que vive aquí en Querétaro, en fin, toda una cobertura de parte de Códice Informativo de este tema importante. Recordar que el 3 de marzo, es decir, en el próximo jueves, Gonzalo estará siendo ya atendido por el Consulado Mexicano en España y estarán buscando un acuerdo allá con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ver si puede él salir en libertad, alegando que se violaron sus derechos humanos allá en España. Y bueno, vamos a platicar de otro tema. Esto fue lo que estábamos hablando en el otro caso, en el otro bloque. Aquí mi productora no me ayuda a mi concentración, pero estabas hablando en el otro bloque de este tema de Gonzalo, y ahora vamos a hablar de la UAC, Alex, que es un tema que también nos interesa mucho. Cada vez que hay posibilidades de que se vayan a huelga, siempre es un tema importante.
y mañana podría ser, casi seguro que va a pasar. Sin embargo, hay noticias de última hora allá en el SUPAWAC, que es el sindicato de trabajadores académicos. Ya se resolvió que no va a haber huelga, al menos por parte de ellos. 180 votos en contra de la huelga contra 90 votos a favor de la misma, así que por lo menos la Universidad Autónoma de Querétaro ya libró el primer escollo, que era el más sencillo, el del SUPAWAC. Ahora falta el STEWAC, que es como una montaña. Así es, y que es repetitiva porque año con año es el estira y afloja con el sindicato de trabajadores y empleados de la universidad. Un poquito rememorando y haciendo una contextualización de el por qué podría venir la huelga. Recordemos que, pues, por su parte, esto inicia con el conflicto de STEWAC y de las autoridades académicas desde el pasado mes de diciembre, cuando se empiezan a entablar charlas para el aumento salarial y lo que argumenta el STEWAC como presunta violación al contrato colectivo. Ellos argumentan que son 50 trabajadores que debieran ser basificados y que fueron despedidos injustamente por parte de las autoridades académicas. Viene esto en el mes de diciembre, les tira y afloja, no hay ningún acuerdo y ahí hay una ruptura con representantes del sindicato. Por su parte, Óscar Guerra, abogado de la universidad, decía que no iba a negociar con Laura Leiva porque no la reconocían como representante líder del sindicato de trabajadores y empleados. Ella, por su parte, argumentaba que es precisamente el sindicato el único que la puede reconocer o no como líder sindical y que ella tenía el aval de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para seguir representando los intereses de los trabajadores. Vienen 2 reuniones, para no ir muy lejos, en el mes de enero, la segunda a principios del mes de febrero, donde no se presenta nadie de la Universidad Autónoma de Querétaro a negociar con Laura Leiva y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y hasta que finalmente la semana pasada aceptan y la reconocen como líder, cuando ya casi se agota el tiempo, puesto que los trabajadores y empleados estarían llamando a partir de mañana a una posible huelga. Esto se da pues hasta la semana pasada y se sentaron, se platicaron el día jueves y hubo un ofrecimiento el pasado viernes por parte de la universidad para incrementar salarialmente el 3.1%. Esto no llega ni siquiera a los talones que pide o que busca el sindicato, que es del 10%, pero destaca Laura Leiva, no solo les interesa el tema del incremento salarial, sino el respeto al contrato colectivo, donde ellos argumentan, insisto, que son 50 trabajadores que fueron despedidos injustamente. Este tema del STEWAC contra la UAC, porque el SUPAWAC ha estado trabajando más o menos normal, es decir, sin mucho humo alrededor de la relación, y por eso hoy definieron que no va a haber huelga por parte de ellos, por parte de los académicos. Pero el tema del STEWAC, como bien dices, lleva tiempo, incluso desde el año pasado, desavenencias de la lideresa Laura Leiva y el rector Gilberto Herrera, inclusive que han llegado hasta el punto de que a Laura Leiva se le despidió por supuestos irregularidades financieras ahí con el sindicato, bueno, con temas que tenían que ver con la UAC. Ella sigue siendo la líder del sindicato, pero ya no trabajadora de la universidad, y me imagino que son de los temas que tienen previstos en sus negociaciones. Este tema ha sido muy, muy, muy complicado para la comunidad universitaria. Prácticamente cada 6 meses de hace un par de años hemos estado al pendiente de si se van o no se van a huelga. Ahora estamos nuevamente en ese tema, en si se van a ir a huelga. Habrá que esperar. Ahorita va a haber reunión por parte de los líderes sindicales del STEWAC, por parte también de los abogados de la Universidad Autónoma de Querétaro, representados todos por Óscar Guerra, con quienes vamos a tratar de hablar en unos minutos, el abogado general de la UAC. También va a estar presente José Luis Aguilera Rico, que es el secretario del Trabajo. Ahorita va a haber una reunión, ahorita van a estar trabajando prácticamente toda la noche y desde bien temprano, mañana en la mañana, para tratar de destrabar esto. Y si no es así, a mediodía estaremos viendo la huelga. ¿Cuánto va a durar? Eso sí no sabemos. Puede durar unas horas, puede durar un par de días, puede durar una semana, meses. Eso podía pasar, ¿no? Es un tema complejo, pero hay que decir que lamentablemente hay temas que me parece tienen más peso político alrededor de la relación que realmente asuntos de carácter laboral. No descarto evidentemente que exista
alguna violación al contrato colectivo, seguramente las habrá, seguramente habrá algún incumplimiento por parte del patrón, que sería en este caso la Universidad Autónoma de Querétaro, pero ya llegamos a un punto en la relación del Esteguac y la UAC en que prácticamente no se están escuchando razones, en las que prácticamente se está forzando y llevando todo al escenario de la huelga por un tema que parece más político, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta. Ya hoy en día, Alex, las instituciones públicas como la Universidad Autónoma de Querétaro están teniendo muchos problemas para mantener el ritmo laboral que requieren los acuerdos que se han tomado desde hace décadas con trabajadores y con sus sindicatos para mantener sus condiciones. Esto me parece muy importante. Tenemos, creo yo, y es la misma discusión que teníamos en diciembre con el tema de los trabajadores al servicio del Estado, cuando cambió la regla y la ley para quienes se querían jubilar. No podemos seguir pensando que es el Querétaro de 1940 y por tanto tampoco podemos seguir pensando que es la Universidad Autónoma de Querétaro de 1940-1950. Entonces creo que sí hace falta revisar este tipo de condiciones porque en definitiva la universidad ya no tiene la capacidad de cumplir con estas demandas. Así es, porque vienen recortes, hubo un recorte en el presupuesto federal a todas las universidades del país. Vemos el caso de la Universidad Veracruzana, que ahí sí está en estos momentos en huelga, donde, como bien comentas, si sacamos cuentas de las peticiones que han sido del 10% año con año, va a llegar un tiempo en el que se va a duplicar el sueldo, no así las percepciones de las universidades, y es el tema que pues les está explotando. Coincido contigo en el tema de que tal vez se intenta politizar esta negociación, porque a mí me sorprendió mucho el mensaje que da el rector en su cuarto informe allá en Juriquilla. Él se había mantenido un poco al margen, no se había enganchado tanto en las declaraciones, y por ahí deja ver en algunas que otras declaraciones, palabras más, palabras menos, lo parafraseo, cuando dijo, estamos dando resultados y sin tener choferes y sin tener beneficios. Esto pues por ahí dejando ver parte de lo que se le ha acusado o se le acusó en su momento a Laura Leiva de que echaba mano de los recursos de la universidad para beneficios personales, situación que no se ha comprobado, pero que fue parte de este estira y afloja. Laura Leiva también por su parte el jueves comenta algo que a mí me llama mucho la atención, que no había comentado en las anteriores negociaciones y incluso lo comentó cuando hace un año, cuando la administración pasada estatal se fue a huelga por unos minutos, creo que un día la universidad, un sábado colocaron las banderas y el lunes ya estaban de regreso. Ella dice, sabemos lo que está pasando en la universidad, estamos dispuestos a negociar lo del 10%, o sea, no se aferra en eso del incremento salarial, porque sabe de los recortes que tuvo la máxima casa de estudios aquí en Querétaro, pero es muy insistente en que quiere que se respeten esas 50 plazas que a su consideración pues se tienen que repartir entre los trabajadores y los tiene que repartir el sindicato, situación que ya le ha revirado la universidad. Primero diciendo que pues no era el Esteguac quien ponía las plazas y posteriormente diciendo que se encontraban personas incluso que no cumplían el perfil para dichos puestos. Sigue ahí el estira de floja y tú comentas algo muy importante que me gustó cómo empezaste este tema. Hay que esperar el minuto cero porque estas huelgas faltando 5 minutos para la media se arreglan por intervención de una u otra autoridad, se terminan arreglando y pues habrá que ver porque también si lo vemos ya un poquito del lado de los estudiantes, es época de cursos propedéuticos para los de nuevo ingreso, es época también de evaluaciones para los que están. Entonces la universidad, si tuviera algún paro, digo que esto se va a definir apenas y que no es un hecho, pues afectaría a miles de estudiantes, son más de 26,000 estudiantes los que estarían viéndose afectados, Víctor. Lamentablemente no se discuten temas académicos entre los más urgidos de la universidad, sino siempre estamos hablando de estos asuntos que tienen que ver con temas laborales, con discusiones con sindicatos, que no dejan de ser importantes. Yo creo que obviamente es muy importante la relación laboral que tenga y que guarde la universidad con los maestros y con sus empleados de carácter administrativo, porque bueno, ellos también son parte de la vida de la universidad y evidentemente requieren un tratamiento especial, ¿no? Requieren que se les cuide, que se les motive y que se les haga crecer como cualquier otro trabajador. Sin embargo, es lamentable que de la universidad estemos hablando más de las carencias que hay para repartir entre los trabajadores
que en las carencias que hay para invertir en temas de educación, para invertir en temas de tecnología, para ampliar el número de espacios, para ampliar el número de becas. Entonces, de verdad, a mí me parece lamentable que aquí en Querétaro la UAC sea noticia, en muchos casos sí, pero más y más surgido cuando se trata de la relación con los sindicatos y sobre todo en los últimos meses, diría yo, incluso años, con el UAC. Hay una ruptura, eso lo saben todos, eso lo sabe el rector, eso lo sabe Laura Leiva, eso lo saben todos, que hay una ruptura entre ambas partes, que no van a llegar a un acuerdo nunca real, tanto universidad como UAC, mientras sea Laura Leiva la líder sindical y mientras el rector sea Gilberto Herrera. Pero creo que, bueno, tienen que ser maduros ambos, y no personalmente, sino ambas partes, porque la universidad es más que el rector y el sindicato más que Laura Leiva, para llegar a un acuerdo en favor de los estudiantes, en favor de la investigación, en favor del trabajo académico que se realiza en la universidad. Muchos queretanos tienen temas que ver con la universidad, o sea, cuando hay huelga, cierra la unidad deportiva, ¿no? ¿Y cuántos queretanos que no van en la universidad, que no han estudiado quizás en la universidad, pero que van a hacer deporte, por ejemplo, ahí en la unidad, o que van a otros espacios de la universidad, pero que no van a poder hacerlo mientras estén en huelga? Entonces son muchos los queretanos. En mi caso, por ejemplo, particular ahorita, yo tengo que ir a recoger mi título, y si no voy mañana temprano y se van a huelga, quién sabe hasta cuándo me lo dan. ¿Y cuántos queretanos no están en este tipo de situación, no? La gente que va a querer entrar a estudiar en el próximo semestre, que son la mayoría de los ingresos de la universidad, son pocas las carreras que ingresan en generaciones en enero, pues ahorita, como decías, los propedéuticos van a empezar los procesos de admisión, y todo esto se va a frenar, ¿no? Y hablaban en la Facultad de Química, hablaban en la Facultad de Biología, que ellos tienen problemas con el tema de investigación con materia viva, porque ellos trabajan con animales, que tienen que alimentarlos, que tienen que cuidarlos, que tienen que observarlos para hacer su trabajo científico, y no entrar 2-3 días, aunque sea muy corta la huelga, no entrar a la universidad en esos 2-3 días, pues no puede provocar que se pierda el trabajo de meses o de años. E incluso si a veces se llega al acuerdo de que se les deje pasar, pero se les deja pasar por minutos, vigilados, en fin, un problema que no es las condiciones en las que debería trabajar un investigador. Y que no son sanas, como bien comentas. Si algo se debe entender también es, en parte, que la universidad pues se ha visto afectada por los recortes. Daba unos números muy fríos, el rector en su cuarto informe decía que cada año eran rechazados 11,400 alumnos, y de esos eran poco más de 1,500 los que obtenían el puntaje para pues acceder, pero ya haciendo el segundo filtro, pues había puntajes más elevados y por eso quedaban fuera, aun y cuando cumplieran con los puntajes. Este es el discurso que ha manejado el rector de no hay dinero, y si hubiera dinero lo buscaríamos para ampliar la matrícula. Y por otro lado, pues también coincido en que no se pueden atropellar los derechos de los trabajadores, y ambas partes tienen que alguien tendrá que ceder finalmente, porque es más la comunidad afectada. Y si nos vamos un poquito más allá a las afectaciones personales, como bien lo comentas, hay mucha gente que viene a estudiar de fuera, que implica un gasto estar aquí y venirse, y que no tengan clases, pero no poderse regresar a sus lugares de origen porque no saben cuándo se pueden reanudar las clases. Entonces también implica un gasto para ellos el estar aquí en la universidad, entre sí y entre que no se arreglan, porque pues son, como bien decimos, los estudiantes y los docentes, investigadores y de posgrado los más afectados por este tema. Sí, es importante. Yo sé que el tema de los derechos laborales es muy, muy, muy importante. Sin embargo, hay otros temas que también son importantes en la universidad, y creo que tenemos que tener la visión, y esto no tiene que ser, digamos, que se encuentre de frente con el asunto de los derechos laborales, pero en definitiva que una universidad tenga que pensar más y tenga que dedicar más tiempo y esfuerzo y recursos y todo esto a resolver temas laborales que le benefician a los trabajadores, que tienen que tener un cuidado especial, pero que no se pueda pensar en crecer la matrícula, en crecer los espacios, en invertir en la educación. Pues esto en definitiva es un reflejo de por qué no somos una sociedad muy pues capaz de generar conocimiento. Esto nos afecta a todos, esto afecta al país, esto afecta a Querétaro, esto nos define pues
como sociedad, y me parece importante trabajar en un futuro en la posibilidad de que se cambie el tema de las condiciones laborales. No estoy diciendo y no pretendo que tengan que perder condiciones los trabajadores o que tengan que llegar a un punto en el que se atropellen sus derechos, pero en definitiva tenemos que trabajar en que sea más posible cumplir con ellos. Ya no estamos en las décadas de hace 60 años, cuando la universidad, pues, por tamaño, por situación económica del momento, bueno, pues podía cumplir con demandas laborales. Todos sabemos que el sindicalismo ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, y que uno de los grandes problemas es que los sindicatos y los contratos colectivos no se han adaptado a las nuevas condiciones. La esperanza de vida de las personas está creciendo mucho, entonces antes se le pagaba mucho por muy pocos años a los trabajadores cuando tenían su jubilación, porque morían antes. Ahora viven mucho tiempo. O sea, todo esto tiene un papel importante en el tema, y no se ha renovado. Vamos a escuchar ahora a Óscar Guerra. Él es el abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro, que está aquí con nosotros en Códice Político. ¿Cómo está? Muy buenas noches, licenciado, que nos pueda comentar cómo está la situación de la universidad al día de hoy, que nos pueda dar una actualización. Sí, muchas gracias. Buenas noches. En este momento, hace unos momentos, concluyó la votación en la Asamblea del Sur, y en una votación que fue en la mayoría favorable a la aceptación de la propuesta que hace la universidad. Eso produce que en estos momentos estemos dirigiéndonos hacia la Junta de Conciliación para la firma del convenio correspondiente. ¿Este convenio se firmaría entonces con el SUPAUAC? Con el SUPAUAC, sí, con el Sindicato de Maestros. Ok, entonces el Sindicato de Maestros, confirmado, ya está definido que no irá a huelga, que ya hay un convenio. Bueno, no, el convenio se está firmando en unos momentos más. Lo que informa es el resultado de la asamblea, que de manera para nosotros extraoficial se nos informó incluso ya por parte de algunos de los profesores que asistieron. Ok, y el convenio que se va a ofrecer, es decir, lo que ustedes tienen sobre la mesa y que van a firmar en minutos, ¿de qué se trata? ¿Cuánto es en porcentaje, en números, si nos pudiera comentar? Sí, gracias. Sí, recordar que en el caso del sindicato de personal académico, en este año corresponde una revisión salarial, es decir, lo único que se revisa es el incremento al salario, y nosotros el día de hoy comentamos a los maestros que el 3.15 que ofrecía pues era el mejor esfuerzo que desde el punto de vista económico podría realizar la universidad. Ya no había posibilidad más de ofrecer algo adicional, porque sería comprometer finanzas que no se tienen. En el caso del STEWAC, que es el del Sindicato de los Trabajadores Administrativos, el día de hoy tengo entendido que en su asamblea, y el día de mañana vamos a tener una reunión ante la Junta de Conciliación a las 9 de la mañana, y hasta ese momento sabremos qué es lo que resolvió la asamblea y de qué manera podemos seguir trabajando. El día de hoy tuvimos también audiencia con ellos y con el sindicato, y también le dijimos que la propuesta que era en relación con el salario pues era 3.15, pero adicionalmente, como a ellos les corresponde una revisión contractual, hicimos un esfuerzo por parte de la universidad para otorgarles algo adicional en cuanto a 1.1 en prestaciones no ligadas al salario, y en una propuesta inicial que habíamos tenido de otorgar una bolsa para el estímulo de la carrera administrativa para el personal de base, que inicialmente era de 360, y que hicimos el comentario que ya teníamos varios años manejándolo con 360,000 pesos, más o menos desde 2010, y que en este año, pues ahora hacíamos otra propuesta, una propuesta mejor por 500,000 pesos. También en lo correspondiente a bases que anteriormente habíamos propuesto el otorgamiento de 30 de ellas, hubo pues un esfuerzo adicional en ánimo de que pudiéramos llegar a un arreglo, y se ofrecieron el día de hoy 5 más, es decir, ahora 35. Ya eso fue lo que
de manera de una propuesta definitiva. El día de hoy se transmitió el sindicato y eso fue lo que dieron en su asamblea, de la cual habrán de informar el día de mañana a las 9 de la mañana. Sí, entonces, hasta el momento el Estehuac no ha aceptado pues las condiciones que usted nos comentó en este momento y que le han ofrecido a este sindicato. Sí, así es, y en la mañana nos hacían ahí la solicitud y el comentario, que vale la pena también tener presente, que por parte del sindicato del Estehuac tenemos en realidad 2 emplazamientos, uno de revisión contractual y uno que viene desde agosto ante el argumento de algunas violaciones al contrato colectivo de trabajo. En su momento nosotros dijimos que ese emplazamiento que tuvimos en agosto del año pasado, que todavía está vigente, ese emplazamiento tiene un monto, si lo cuantificamos, de 450 millones de pesos. Si lo sumamos ya considerándolo también con el Supahuac y con todo lo que se pide en esta revisión, y recordando que nosotros de manera equitativa en la institución, lo que se le dé a un sindicato, se le da al otro, porque somos una familia universitaria. Si quisiéramos cumplir al 100% entonces las peticiones, estamos hablando de 1.200 millones de pesos, lo cual equivaldría a en este momento a hacer mejor una nueva universidad o ampliar la cobertura al doble de lo que tiene la institución, cosa que pues económicamente es inalcanzable para la institución y definitivamente no es posible el atender la solicitud del sindicato de trabajadores. Entonces, 1.200 millones de pesos asciende sus demandas tal como las están haciendo. Cuantificadamente, es decir, en números, el ofrecimiento que ustedes han hecho, ¿cuánto asciende? Recuerden, 1.200 es cuantificando los 2 emplazamientos que tenemos en este momento y haciéndolo extensivo a todos los trabajadores de la universidad, incluyendo personal académico y los trabajadores de confianza. Eso sería. El ofrecimiento que hicimos, considerando el 3.15 de aumento directo al salario y lo adicional por ser revisión contractual al Estehuac, eso más o menos tiene un costo de 56 millones y medio para la universidad. Muy bien, entonces están bastante lejos las posturas. Sí, por eso le comentaba, acceder al 100% no se puede. Sencillamente, aunque no tengan la mejor de las voluntades, es una cantidad que la universidad no tiene. Licenciado, una pregunta muy rápido, comentando aquí con mi compañero Víctor Pernaleta en la mesa, nos preguntábamos, ¿habrá alguna manera o de que a futuros años se pudiera de alguna manera reformar el contrato? ¿Hay esa posibilidad para que evitar que año con año se esté pues llevando esta estira y afloja por parte de los sindicatos o esto es muy complicado, licenciado? Siempre existe la posibilidad de hacer modificaciones al contrato colectivo para adecuar el funcionamiento de las relaciones laborales en la universidad a esta universidad moderna que requiere nuestra sociedad y que nos corresponde a todos nosotros, que siga siendo orgullo de los queretanos por sus logros, por su vinculación con la sociedad, por su investigación, por la formación de profesionistas competitivos, por ser una institución que egresa no solo profesionistas buenos, sino además, y muy particularmente, ciudadanos responsables. Entonces, la posibilidad de modificar el contrato está en todo momento. Sí se requiere de trabajo y de mucha voluntad por parte de todos los que constituimos esta gran familia universitaria, pero me parece que vamos por buen camino, vamos por el rumbo correcto, los indicadores académicos se han elevado, la investigación se ha enfatizado, se ha elevado los programas de calidad, vamos muy bien, la universidad está en lugares importantes a nivel nacional, entonces los maestros de posgrado, etcétera, vamos muy bien y considero que la votación que hoy de manera extraoficial conocemos que se celebró ahí en el Supahuac abona mucho y ayuda muchísimo a que estemos convencidos de que tenemos que seguir caminando en ese rumbo. Muy bien, le agradecemos mucho su presencia en este programa a Óscar Guerra, quien es el abogado general de la UAC, hablando de las negociaciones que se llevan por parte de la universidad con los sindicatos
de Trabajadores. Decirlo para cerrar la idea, el Supaguac ha acordado en su asamblea que no se va a huelga, ya van a firmar el convenio, y el Esteguac no lo ha hecho aún. Van a tener mañana a las 10 de la mañana otra asamblea para ver si se llega o no a un acuerdo antes del estallamiento de huelga. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ustedes, buenas noches. Que tenga muy buena noche. Ahorita anda con todo el abogado general de la Universidad Autónoma de Querétaro trabajando junto con otras personas, junto con las autoridades de la Secretaría del Trabajo a nivel estatal en Querétaro, porque, bueno, pues lo ideal y lo que queremos, creo todos, es evitar la huelga, ¿no? Así es, y que yo también voy a emitir una opinión muy personal. Pues así como yo no le vería nada de malo, ya lo comentaba él, se puede siempre modificar, se requiere disposición de todas las partes para modificar el contrato colectivo, pero vemos que esto pasa solamente aquí en Querétaro, en la UAC. ¿Por qué no? Digo, y es pregunta, ¿por qué no podría tal vez copiarse algunos otros modelos como el Instituto Tecnológico de Querétaro o la UTEC para acordar, hacer un contrato que evite precisamente este derroche de recursos año con año y estira de afloja donde pues los más perjudicados, repito, son los estudiantes, docentes, investigadores y la comunidad universitaria. Sí, sobre todo porque una de las cosas, por ejemplo, que complican mucho para los ciudadanos por posicionarse en el tema es que no conocemos a ciencia cierta qué hay en el contrato colectivo y luego aparte qué se negocia en estas mesas. Y esto es muy importante porque no es un tema, o sea, los trabajadores a veces quieren hacer ver que es un tema de ellos y que por asuntos de estrategia y que además se sienten muchas veces atacados por los medios de comunicación, etcétera, pues no quieren abrirse en ese tema, pero hay que decirlo, se paga todo lo que ellos pidan o dejen de pedir, o todo lo que está previsto en el contrato colectivo de trabajo se paga con dinero de todos. Entonces creo que a todos los ciudadanos les importa saber de qué se trata este tipo de contratos, de qué se trata este tipo de negociaciones, a cuánto ascienden y en qué rubros están ellos poniendo de acuerdo, etcétera, ¿no? Y que no se vuelvan estos puestos de líderes sindicales en cotos de poder y que sean utilizados pues para diferentes intereses, no siempre en pro de los trabajadores. Sí, tanto los miembros de la Universidad Autónoma de Querétaro como los miembros de los sindicatos del Supaguac, del Esteguac, y hablando de manera pormenorizada de cada una de las dirigencias, sabemos que las dirigencias terminan cada cierto tiempo. Es importante tomar en cuenta que cada cabeza es un mundo, cada liderazgo es un mundo y que a veces se llevan mejor que otras veces, ¿no? Ahorita la relación es muy mala entre la universidad y el Esteguac por la relación que es muy mala entre el rector y la líder Laura Leiva. De ambas partes, hay que decirlo abiertamente, ambos han puesto su parte para que la relación no sea fluida y esto afecta a todos, ¿no? A todos los queretanos. Creo yo, ahora sí nada más para despedirnos, que en definitiva se tiene que trabajar, como bien le preguntabas a Oscar Guerra y lo platicábamos minutos antes, en un nuevo contrato colectivo, en una nueva condición por parte de la universidad hacia los trabajadores, que les sea benéfica, por supuesto, pero que también responda a las nuevas realidades de los queretanos y del Estado, del país, porque económicamente ya no es lo mismo. Estamos trabajando con sindicatos que están haciendo exigencias que hacían hace 40 años y que ya no se tienen las mismas condiciones, ¿no? Y la universidad también tiene que dar su parte. En fin, tenemos que abrir el proceso y tiene que haber un proceso de corresponsabilidad entre ambas partes para que esto deje de suceder, porque si no, imagínate, piden los sindicatos en 2 emplazamientos de huelga diferente que se tienen todavía en proceso 1.200 millones de pesos de peticiones y la universidad ofrece 56 millones de pesos, ¿no? Es una universidad nueva, dice. Sí, es una universidad nueva, pero sobre todo la diferencia tan abismal entre una posición y otra, es normal entonces que no haya acuerdos, ¿no? Así es, pues esperemos que se resuelva este tema en pro de todos los estudiantes y la sociedad queretana. Esperemos que así sea, si no, ya sabe que en Códice Informativo vamos a estar al pie del cañón mañana, vamos a informarle a tiempo, pero con certeza de qué va a pasar en la universidad. Como lo comentábamos hace rato acá con el grupo editorial de Códice,
los temas de la universidad y huelga pueden cambiar de un minuto a otro, así que podemos informar a las 10 de la mañana que se van a huelga a las 12 y a las 11:59 decirle que siempre no. Así que mejor nos vamos a esperar a que, si es que pasa, que esperemos que no, a que ya estén desplegadas las banderas negra y roja, para entonces ya llevarle la información con total y completa precisión. Y asimismo, como avance el asunto, en caso de que si haya huelga, insisto, hagamos changuitos, que no haya, pero si hay, pues habrá huelga y seguramente durará varios días. Así es, y nosotros estaremos pendientes llevándoles toda la información. Puntualmente nos puede seguir a través de www.codiceinformativo.com, también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, si no lo recuerdas, Víctor. En Twitter estamos como @códice_informa y en Facebook estamos como Códice Informativo. Ahí estamos en estas redes sociales. Nos vamos, ya me corren. La productora Karen Munguía, muchas gracias por su trabajo. También Iván en los controles técnicos. Esto fue Códice Político, ya sabe, todos los lunes a las 8 de la noche en vivo. Estamos hablando de temas de actualidad para Querétaro. Se nos quedó en el tintero el asunto de Uber y Cabify, pero no se preocupe, lo hablamos la próxima semana, que esto no se acaba. Esto sigue y va a dar mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, yo soy Víctor Pernalete, mi compañero Alejandro Nieto, muchas gracias. Hasta la próxima. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.